Buenas tardes. Este es un curso introductorio en seguridad e higiene, aspectos genéricos del mismo. Seguridad tiene que ver con todo lo que es relacionado con accidentes de trabajo, caídas, resbalones, tropiezos, cortes. E higiene tiene que ver con enfermedades profesionales. Por ejemplo, al caerse una escalera, al cortarse con un cuchillo, con un cúter, apretarse los dedos, puede ser con una puerta. Tiene que ver con respecto a seguridad. E higiene tiene que ver con lesiones interiores o exteriores del cuerpo que se ven afectadas a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, eh, para ser claro, son años. Hay ciertas definiciones importantes y que eh, resumen lo que es seguridad e higiene. Si uno en cada puesto de trabajo tiene la capacidad de identificar estos dos aspectos, podría prever y evitar cualquier tipo de accidente, partiendo de la base que todos los accidentes son evitables, todos. Y los responsables de los accidentes siempre somos las personas. Vamos por las definiciones. Peligro es la fuente que me puede ocasionar un daño, o una situación o un acto potencial de ocasionar un daño, en términos de daño humano o deterioro a la salud o la combinación de estos. Por ejemplo, en este caso vemos el mar o la electricidad. Un ejemplo claro es el fuego, que suelo dar. El fuego que uno realiza cuando hace un asado en la parrilla de su casa es el mismo fuego que quema bosques. Ahora, la condición del mismo, la gravedad, el potencial de generar un daño hacia las personas, no solo el medio ambiente, sino a las personas es totalmente diferente y el control que uno tiene sobre el mismo es totalmente diferente. Entonces, si bien es el mismo fuego, es el mismo peligro, es la misma fuente, el potencial es el mismo. Y ahí entra el aspecto de riesgo. Riesgo es la combinación de qué tan probable es que yo me queme como ese fuego y si yo me quemo, cuál va a ser esa consecuencia. Entonces, esa combinación de la probabilidad que ocurra el suceso, la exposición peligrosa y el deterioro, el daño que me puede ocasionar, es el riesgo. Claro está que si me quemo con el fuego haciendo un asado, por ejemplo, en mi casa, el potencial va a ser significativamente menor y el daño va a ser significativamente menor al fuego que ocurre en un bosque, por las variables y la falta de control del mismo. Incidente-accidente. Si bien la ley no marca un detalle, una división, muchas empresas suelen diferenciarlo, incidente como algún evento donde podría haber ocurrido una lesión o un daño a la propiedad. Por ejemplo, estamos caminando y por la calle o por la vereda y a nuestro lado se cae una maceta de un piso, el primero, segundo, tercer piso. No nos generó ningún daño a nosotros, pero podría haber ocurrido. Eso se lo define como un incidente. Por ejemplo, en una oficina, estoy caminando y me tropiezo y alcanzo a equilibrarme, estabilizarme y no me caigo y no me golpeo. Podría haber ocurrido. Y el accidente es la maceta me golpeó o me tropecé, me caí, me corté tal vez con una estantería o con una mesa. ¿Cuál es la diferencia al momento de investigar o de declarar o de denunciarlo? Ninguna. Ambos tienen que ser denunciados como si fuesen accidentes e investigados como si fuesen accidentes. Es más, el casi debería ser investigado con mayor detenimiento que el accidente en sí, ya que el accidente reviste claramente lo que ocurrió y el incidente uno puede identificar las probabilidades y cómo mitigarlo. Entonces, es muy importante que uno, ante esos pequeños o posibles errores que puede haber cometido en alguna oportunidad, definirlos, declararlo, hablarlo con su supervisor, con su jefe, para ver qué podría o qué debería cambiarse para que no ocurra, o qué error cometió la persona, porque puede haber estado o muy ocupada, o tal vez transportaba muchas cosas en la mano y no vio un cable que alguien de mantenimiento dejó en el piso y se tropezó por eso. Entonces, ahí tiene que ver la la importancia de hablar de los incidentes. Algunos ejemplos que podemos ver claramente y que suelo utilizar de ejemplo cuando hablamos de actos y condiciones inseguras, que son dos definiciones importantes. En esta parte de introducción vamos a hablar específicamente de definiciones para que nos quede claro y
no tenemos la oportunidad de reunirnos, pero sí vamos a dejarlo grabado y va a quedar mi número de teléfono a disposición para cualquier consulta. Las causas de los accidentes, como dije recién, los seres humanos somos los únicos responsables. Ahora, tenemos dos directas. Una son los actos inseguros, donde las personas estamos tomando contacto con nuestro entorno físicamente, y después están las condiciones inseguras. El acto inseguro, vemos a una persona interactuando con una máquina o herramienta con alguna parte de los elementos de seguridad, con faltantes de elementos de seguridad. Estamos hablando de falta de mangas largas, falta de protección ocular, de careta facial, la piedra esmeril no tiene las protecciones adecuadas. Y en este caso, las condiciones seguras, si bien se ve lo absurdo de la imagen como algo que no debería verse con facilidad, sin embargo, hoy en día muchas industrias lo seguimos viendo. Algunos dirán, está bien, pero esta instalación eléctrica, alguna persona la dejó en esas condiciones. Por eso es que digo que siempre los seres humanos somos los que cometemos los errores, los causantes de los actos y de las condiciones inseguras. En alguna oportunidad me dijeron, pero qué pasa cuando una persona va en la ruta y hay hielo en la ruta y el hielo hace que se deslice y la persona sale fuera de la ruta y vuelca? La persona no tuvo la culpa. Y yo pregunto, ¿quién iba conduciendo? ¿Viste? Cuando los titulares suelen decir, eh, por causa del hielo se despistó o volcó. No, no es por causa del hielo. Es por causa de un conductor que tomó la decisión de salir sobre la ruta, no informarse o no utilizar las cadenas y arriesgarse, vaya a saber las condiciones, las situaciones hipotéticas que fuesen. Y volcó. Y no solo eso, sino puso en riesgo a otras personas que fueron a auxiliarlo también. Y aquellas personas que fueron a auxiliarlo, ¿cómo llegaron hasta ahí sin volcar también? ¿Y cómo lo retiraron de ese lugar? Es decir, tomaron las precauciones necesarias. A eso me refiero. Ese análisis es crítico y fundamental. ¿Qué tenemos que hacer en ambos casos las personas que trabajamos de manera preventiva? No los de seguridad, sino todos los que trabajamos de manera preventiva. Tanto en los actos como en las condiciones tenemos que tomar acción. Muchas veces es difícil decirle a un compañero, a una persona cercana o no, o que no conocemos, que está cometiendo un error y cuál nosotros consideramos. Un claro ejemplo es al estar frenado por ejemplo, en un semáforo, miramos el vehículo de al lado y vemos el neumático desinflado. Entonces, tal vez golpeamos la ventana o tocamos bocina y le decimos, ten el neumático desinflado y nos agradecen. Ahora, me gustaría ver la misma situación cuando lleva la persona que está al lado un bebé en brazos, suelto, sin llevarlo en la sillita que corresponde en la parte posterior. Nos animamos a decirle, porque sabemos cuál va a ser el tipo de respuesta. Ahora, imaginemos que en el siguiente semáforo tiene un accidente nada significativamente grave, pero lo suficiente como para que explote el airbag, que es la bolsa de aire que tienen en el volante y en el eh, torpedo del acompañante. ¿Qué va a ocurrir? Esa bolsa sale entre 250 a 300 kilómetros por hora. La persona que sostenía a ese bebé, o vamos a algo menos tal vez impactante para la imaginación. Un animalito, llevaba un perrito. ¿Qué piensan que va a ocurrir con esa situación? Bueno, de eso se trata, estar involucrados en la prevención de accidentes y de riesgo. ¿Sí? Ser parte de, como se solía decir, la analogía de el huevo, del sándwich de jamón con huevo. Decía la analogía que la gallina se siente parte, ¿sí? Pero realmente que está involucrado es el cerdo, porque dejaba, sin duda, al ser de jamón, dejaba su vida en ese sándwich. Entonces uno tiene que ser como el cerdo, decían el, el profesor cuando daba su ejemplo de cómo uno debe involucrarse en las tareas. Sean como el cerdo, que se involucra con su vida en el sándwich de jamón y huevo. Bueno, después de este momento de reflexión, tal vez no tan interesante para algunos ejemplos o imágenes que parecen algo absurdas, pero son reales, de personas trabajando. En la parte superior izquierda tenemos, bueno, una persona colgando y confiando mucho en la capacidad, en la fuerza
de su compañero y que no se resbale. En la parte superior derecha, un empleado que incorporó una escalera metálica dentro del agua. Él está mojado, si se alcanza a ver la ropa, la tiene mojada, está descalzo sobre los peldaños metálicos utilizando una herramienta eléctrica. Hoy en día podría usarse tal vez una batería, pero en ese momento eléctrica. Ni hablar en las imágenes de inferior izquierda, ¿sí? En el andamio apoyado sobre unos ladrillos y unas sillas que claramente no cumplen la función del soporte que corresponde, y en el margen inferior derecho un señor que lo sostiene su compañero del cinturón del pantalón, que eso es totalmente inadecuado y no reviste ninguna seguridad. Y lo que se alcanza a ver en la parte posterior del señor que está afuera limpiando las ventanas o haciendo algo sobre las ventanas es la copa de los árboles. Es decir, que tiene una caída y unas lesiones con posible muerte casi segura. En todos los casos yo suelo preguntar, ¿por qué creen que la gente hace eso? Y me pueden decir, por ignorancia. Si querés ponerle pausa al video y te tomas unos segundos y pensás, ¿por qué hacen eso? Podría decirse por ignorancia, podría decirse por necesidad, podría decirse por presión laboral, por... Ahora, ¿no saben que se pueden caer de altura y se pueden, lo que reviste caerse de altura? El daño que ocasiona. Quienes armaron el andamio previamente han armado, porque tiene su complicación armar un andamio y saben cuál es la funcionalidad del andamio, cuál es el propósito del andamio. Sin embargo, lo montaron de esa misma manera. Entonces, ese es el planteo que tenemos que tener al momento de realizar un análisis de nuestro puesto de trabajo o de nuestras actividades. Continuando con las definiciones críticas importantes para este proceso de inducción en seguridad: accidente es todo acontecimiento, según la ley, ¿no? Súbito o violento en ocasión de daño. Eso es lo que define la ley argentina. Un accidente in itinere es aquel accidente que ocurre entre tu domicilio y el puesto de trabajo, siempre y cuando sea el recorrido más corto, normal y habitual. Todas las personas tenemos la obligación de declarar el domicilio en el cual residimos. No es necesario que sea igual o diferente al del DNI. Tenés que declarar en el cual estás viviendo. Y si tenés algún accidente, dar aviso inmediatamente a tu superior o tu supervisor directo, y a la empresa en el caso que sea diferentes. Entiendo que este sería ese caso. Y por debajo dice lo que acabo de resaltar, que siempre y cuando ocurra, no se altere el trayecto. ¿Qué quiere decir no se altere el trayecto? Si yo salgo del trabajo, me acordé que tenía que hacer compras en el supermercado, me desvié o detuve mi recorrido para ingresar, puede que sea sobre el mismo camino el supermercado, ya lo alteré. Entonces cualquier evento que acontezca posteriormente no reviste, no está cubierto por la ART, la aseguradora de riesgo del trabajo. Tipos de accidente en los que podemos estar involucrados. El 90% en Argentina corresponde a accidentes de tránsito. ¿Qué quiere decir? Que tanto las actividades que realizamos eh, en la industria, sean de altísimo potencial de daño o de bajo potencial de daño, siempre a lo que estamos mayormente expuestos es a los accidentes de tránsito y los que ocasionan mayor eh, lesiones a las personas. Responsabilidades. Aspectos legales que es probable que nos solemos olvidar, pero son actores que tienen mucha importancia, ya que nos acordamos en oportunidades de nuestros derechos, es lo que escuchamos mayormente en la televisión, golpeando bombos a la gente y declarando son derechos. Ahora, tenemos que conocer también que hay obligaciones. Las leyes son claras al respecto para ambas partes. En este caso tenemos cuatro actores. Para la Ley de Seguridad e Higiene de 1972,
Posteriormente surgieron decretos reglamentarios en el año 79 y sucesivamente en el 2002 y 95-2002. Y seguirán saliendo algunos que se ajustan más a especificaciones en prevención de riesgo. Tenemos a un primer actor como el empleador, que es quien debe proveer los elementos de seguridad adecuados para la tarea que van a realizar las personas, cumplir con normas, es decir, con esta ley y con los decretos que correspondan, brindar un entrenamiento a su personal con respecto a las tareas que va a realizar y los riesgos asociados a dicha tarea, proveer una ART es una aseguradora de riesgo de trabajo, de ahí vienen las siglas, y promover una prevención activa de sus actividades, de sus tareas. El empleado tiene su obligación de asistir a las capacitaciones, prestar atención, firmar los requisitos que corresponda, utilizar los elementos de seguridad, cumplir con las pautas de trabajo establecidas, siempre y cuando no estén en contra de la propia seguridad del empleado, por supuesto, claro está. Informar de las situaciones de riesgo es una obligación. Si no es que si quiero lo hago, si no, 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 lo establece la ley. Tiene la obligación de denunciarlas internamente, no estamos hablando de ir a la policía o hacer una exposición. Hay que hablar con sus superiores, supervisores. Diferentes empresas tienen herramientas como tarjeta de observación, algunas son digitales, otras son manuales, para escribir las observaciones. Denunciar los accidentes e incidentes y promover la prevención. Y por último, los otros dos y los últimos actores legales, que es la ART, que es una aseguradora de riesgo de trabajo, que declara cada movimiento que realiza el empleado, tanto positivo como negativo, que impacta significativamente en la vida, en la salud de las personas como de la empresa, la SRT, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es probable, como te dije en un principio, que te olvides de lo que acabo de mencionar, pero lo importante es que tenemos derechos y obligaciones y tenemos la obligación de cumplirlo. Herramientas de trabajo. Acá vamos a ir algo más rápido, pero no quiero pasar por alto que no debemos operar ninguna herramienta o máquina sin haber recibido la instrucción previa, ¿sí? Y solo las máquinas deben ser utilizadas para lo cual fueron diseñadas. Parecen declaraciones obvias, pero muchas veces se utiliza un cuchillo, por ejemplo, tramontina, como destornillador, como cúter, como martillo, y somos muy creativos al momento de utilizar, no sé, una abrochadora también como para ajustar. Entonces, cualquiera sea la herramienta que vayamos a utilizar, un cúter, siempre es bueno preguntar eh, si lo está haciendo de la manera adecuada. Por ejemplo, algo absurdo que suele suceder es, ¿quién no sabe utilizar un cúter? Ahora, un cúter viene algunos que son retráctil, otros que son para utilizar de manera directa, es decir, vertical, otros que tienen intercambiable las hojas de una sola hoja, hay otros que en la medida que se desafila podemos con la parte posterior del cúter desarmarla, irnos a la parte superior y romper el pedazo de la hoja que está desafilada y volver a sacar. Entonces, tenemos que conocer el entorno de nuestras herramientas. Estoy hablando de algo tan simple como un cúter. Y utilizar la herramienta para lo cual han sido diseñadas con el mismo propósito. Si nosotros mal utilizamos una herramienta, podemos deteriorarla prematuramente y eso impacta significativamente para el próximo empleado o nosotros mismos cuando la queremos utilizar. Se puede dañar y nos ocasiona una lesión. Esta es una imagen que muestra lo ridículo de lo que pueden llegar las personas, teniendo en cuenta que tenemos por lo menos dos o tres personas entrenadas, capacitadas e instruidas para utilizar un montacarga y bueno, un entorno peligroso para el resto. Los elementos de protección son la última barrera, y resalto por tercera vez, la última barrera para no lastimarnos o dañarnos. La primera barrera que tenemos que utilizar es eliminar el peligro. Como en oportunidades o en ocasiones no se puede eliminar ese peligro, hay que
promover barreras para mitigar o evitar que las personas tomen contacto con ese peligro, como dije en un principio. Entonces, que el riesgo sea lo menor posible. Las últimas barreras son los elementos de seguridad, por lo tanto, si nos lo proveen, lo tenemos que utilizar. Entiéndase que los elementos de seguridad no están diseñados para ser cómodos, están diseñados para amortiguar o mitigar el posible daño en caso que nos expongamos. Por lo tanto, tenemos la obligación de utilizarlo. No utilice prendas que puedan ser atrapadas por partes móviles, máquinas causando accidentes, por ejemplo, camisas amplias, sueltas, deshilachadas. Nunca se debe trabajar con el torso desnudo, prohibido el uso de accesorios que puedan generar un riesgo adicional a las tareas como anillos, cadenitas, etc. Algunos tipos de guante, hay innumerable cantidad de guantes hoy en día y de materiales y composiciones y compuestos. Dependiendo de la tarea que uno realice con los productos que trabaja, hay distintos tipos de guantes y calidades y comodidades y por supuesto en la medida que son mejor calidad y más cómodos, más caros. Levantamiento manual de carga. Vamos a alguna tarea práctica que la solemos ver en las presentaciones si has tenido alguna capacitación en seguridad y higiene en un trabajo anterior. Lo que tenemos que hacer es acercarnos si eventualmente hay que levantar algún objeto a la carga, por más que sea un objeto liviano, a acercarse a la carga que está suspendida o en el suelo, tomarla con las manos, agacharnos en cuclilla como muestra la imagen de la izquierda, acercarla a nuestro cuerpo y sin hacer fuerza con nuestra espalda o nuestros brazos, solamente sosteniendo la carga para que no se deslice y se caiga, levantamos con las piernas. La carga siempre lo más cerca de nuestro cuerpo, no alejarla, porque al alejarla generamos palanca sobre la columna vertebral y podemos lesionar lo que son las vértebras y al inflamarse esas vértebras o poder llegar a dañarse, esa inflamación toca los nervios que están eh, a lo largo de la columna vertebral, el llamado nervio ciático, lo que puede generar dolores sumamente intensos y hasta algún daño crónico. Y claro está, como muestra la última imagen de la derecha, no rotar con las cargas y mucho menos eh, posicionarlas o retirarlas por encima de los hombros. En alguna oportunidad me preguntaron si hay un peso máximo que las personas puedan levantar. La ley estipula un 25 kilos. Ahora, tiene mucho que ver con la capacidad física de las personas, la altura de las personas. Entonces, entiéndase que ese dato data de 1979 y es muy amplio y genérico. Mi sugerencia y recomendación, hoy en día hay muchas herramientas que permiten levantar cargas. Entonces, de no existir, no levantar las cargas o pedir, por supuesto, ayuda a sus compañeros de trabajo. Y entre las principales causas de accidentes de trabajo está el desorden. Es decir, cada cosa tiene su lugar y colocar en cada lugar su cosa correspondiente, sea un lapicero, sea un prolongador, un cable, sea la conexión de los cables del CPU, sean las herramientas de trabajo, sea un autoelevador, lo que fuere. ¿Sí? Y por último, y no menos importante, destacar que si en una familia solemos tener problemas de comunicación y de interpretación, eh, no está de más decir que en una organización suele ocurrir esto. Un ejemplo claro está cuando se le da la instrucción a una persona cualquiera de que, por ejemplo, en una hoja hace una línea perpendicular al eje superior derecho de 5 centímetros, después con un semicírculo de 45 grados que indique una flecha hacia el sur, tomando una recta de 3 centímetros con respecto a la línea superior. Es muy probable que en un aula de 10, 15 o 50 personas, cuando levanten la hoja, cada una de ellas haya
seguido instrucciones diferentes, porque la interpretación fue diferente. Eso tiene que ver mucho con la comunicación. Una manera de aclarar eso es preguntarle a la otra persona eh, que nos diga qué fue lo que interpretó y dejar que se explique. Y si yo soy la persona a la cual le están dando las instrucciones, le digo a mi supervisor que se tome unos segundos y espere y yo le repito a ver si entendí claramente las instrucciones. De esa manera achicamos la brecha en los errores de la comunicación. Espero que puedan facilitarte mi número de teléfono y bueno, quedo atento.